tus animadores favoritos. Fernand, Moraima y Juan Carlos. Puerto Rico, buenos días, ¿qué tal? Las 6:35 de la mañana, buenos días, Juan Carlos Matos, ¿cómo estás? Bendiciones, Fernán Reyes, para ti, para cada oyente de 97.7, a la gente que nos ve por televisión, Liberty, canal 386, canal 86 y por aire, canal 25.1 y 50.1, cubriendo la mitad de Puerto Rico, así que la gente que vive en el norte y la gente que vive en el centro de la isla puede darle un scan a su televisor y es casi seguro que la señal del 25.1 o 50.1 va a entrar a tu televisor. Bueno, ayer en la tarde hubo una explosión terrible, fueron más de 800,000 abonados, pero en este momento, hace unos pocos minutos, Luma acaba de informar que ahora son 48,000 los abonados que están sin luz, están trabajando bastante rápido, diría, ¿no? Sí, o sea, enorme, imagínate. 800,000 a 48,000, mucho. En menos de 24 horas. En menos de 24 horas, sí. Hay que darle un aplauso a los muchachos que están trabajando duro para que eso sea así. Eso es así. Tremenda noticia. Yo me uno a la pérdida lamentable de la vida de este policía caído en el cumplimiento del deber en Ponce en el día de ayer, faltándole 18 días para cogerse al retiro. Qué desgracia. Qué enorme desgracia para esta familia, nuestras condolencias para esta familia. Este fin de semana se está pidiendo precisamente a la iglesia por conducto del capellán Moisés Román, que lo vamos a tener con nosotros esta mañana, y es precisamente, Fernán, creando conciencia de que le agradezcamos a la policía la labor que hacen. Yo me quedé en shock, de verdad, con esta pérdida de este policía en el cumplimiento del deber y faltándole 18 días nada más, duele en el alma, independientemente de los años que queden, no, pero cuando a ti te queda una ventana de tiempo de días para, después de servir por tanto tiempo, acogerte al retiro, es realmente fuerte. Y crea un dolor inmenso en ese cuerpo policial, con el país entero, ¿no? Pero sí, yo me imagino que debe ser bien duro para los policías esta mañana salir a trabajar frustrados, algunos, quién sabe, con miedo, ¿no? O sea, exactamente. La verdad, el caso es que hay tanto peligro para ellos, pero fue una cosa tan viciosa, tan fea. Exactamente. La noticia fue desgarradora para todos. Desgarradora y dolorosa, y a todos los policías que en esta mañana nos escuchan, tengan más precauciones, sigan su entrenamiento y las oraciones de parte nuestra para que la gracia, la protección del Señor los cubra en el cumplimiento de su deber. Le agradecemos de todo corazón lo que hacen por el país. Bueno, o sea, me pongo los zapatos de esa familia al recibir la noticia. Sí. A 18 días. Me imagino que muchos de sus familiares diciendo, bueno, ya termina esta pesadilla, en 18 días ya termina, ¿verdad?, la historia y sigue hacia adelante su retiro. Y el Día de los Padres que está a la vuelta de la esquina. No, brother, tacho. Prácticamente la próxima semana, el próximo fin de semana. Realmente doloroso por demás. El operativo fue extraordinario, o sea, sí, para atrapar al hombre. Sí, lo arrestaron rápido. Y qué buena por esa labor, y que realmente pues enfrente el peso de la ley. Individuos con ¿verdad?, con esa conciencia, con esa calaña, no los podemos tener en las calles. Tenemos un reto tremendo como país de seguir haciendo un trabajo extraordinario de transformación para la familia, de sanidad emocional, ¿verdad?, para que este tipo de situación nosotros la podamos superar y que llevemos esto al mínimo, con el mayor de las expectativas a cero, pero conociendo que mucha gente que necesita ayuda a nivel emocional no la busca y que realmente está en los caminos del mal, pues sabemos que situaciones como esta pueden seguir pasando, pero nuestro deseo, nuestra oración es que Dios proteja a nuestra fuerza policíaca y que este tipo de situación no ocurra más. Bueno, Juan, ayer estuviste en el Capitolio. Ayer estuve en el Capitolio con varios líderes, estaba Milton Picón, estuvo el pastor Hernando Steidel, nuestro compañero de trabajo Mario Rosario, estuvo el payaso criollo, Tamoa Vivas, su esposo Luis, toda su familia, cantidad de pastores que tuve a bien saludar allí, se me acercaron, una, ¿verdad? Vamos a decir ¿cuál es la palabra? No sé, una generación de pastores jóvenes, vamos, ¿verdad? Activos con estos temas, militando
hacia temas de la familia y de defensa de la familia. Y para mi sorpresa excelente, Fernán, una variedad de personas, desde jóvenes universitarios hasta personas adultas. Habían bastantes jóvenes. Sí. Entre los 20 y pico, 30 y pico, más nenas que nenes, pero jóvenes. ¿Llegaban agrupados por su cuenta? Pues mira, ese detalle, no sé si habían ido a un bonchecito. Cuando yo llegué ya el bonche estaba formado, no sé, ¿verdad? Si llegaban en bonche o no. Ya el grupito estaba como en algunas 50, 60 personas en un momento dado. Gente de todas las edades, militando y siendo firme en estas luchas. Lo interesante es no solamente la actitud de los legisladores de ignorar a ese grupo y dejarlo fuera por demasiado tiempo. O sea, yo creo que cuando el pueblo va allí te das cuenta de la conciencia de este cuerpo legislativo que no tiene mucho respeto por, vamos a decir, por los cristianos de este país. ¿Por qué digo esto? Porque en la mañana habían manifestaciones y habían protestas de los que están, ¿verdad?, trabajando con la parte de la protesta porque no le han querido honrar las tarifas a los transportistas, ¿verdad? En la mañana, todo el mundo tuvo la oportunidad de entrar. Ellos alegan que se suscitó una situación en la mañana donde hubo que activar la seguridad del Capitolio, y esa seguridad la mantuvieron activa, a pesar de que esa actividad de la mañana terminó y todo el mundo se fue. La mantuvieron activa hasta por la tarde, hasta que el grupo de la tarde llegó, que éramos nosotros, para ver los proyectos pro ideología de género que ellos están considerando. Sí. Y con la excusa de mantener los parámetros de seguridad, nos dejaron fuera. Okay. ¿De seguridad por COVID? No, de seguridad por actos de violencia, porque alguien en la mañana amenazó con actos de violencia a los legisladores o de que podía pasar, porque los ánimos se caldearon mucho y hubo una amenaza de alguien. Okay. Basado en que ellos se sentían amenazados, mantuvieron ese protocolo de seguridad y se lo aplicaron, según ellos, al grupo de la tarde, que éramos nosotros, y no nos querían dejar entrar. Okay. Había gente allí por horas esperando entrar. Hubo gente que llegó a las 11 y pico, 12, y finalmente algunos entraron a las 2 y pico, 3 de la tarde. Fuera. Con las condiciones del tiempo como las hemos tenido, ¿no? Entre sol y lluvia. Ninguna diferencia. Hubo que meter mucha presión para que finalmente dejaran entrar a parte del grupo, porque finalmente no todo el mundo pudo entrar. Cuando ya comienzan los trabajos, Fernán, es realmente es casi una broma de mal gusto alguna de las cosas que tú ves allí. Antes que me cuentes eso. Sí. Esta es una pregunta media abstracta. Sí. Cuando entras y estás en las gradas y te sientas y miras cómo comienzan los trabajos, ¿qué se respira? O sea, ¿qué es lo que se siente allí? ¿Cómo es el ambiente? ¿Qué tú sentiste allí? Por lo menos mi noción fue que había un ambiente, a mi entender, desconozco los procesos cotidianos de todos los días, ¿verdad? Había un poco de organización y falta de respeto hacia ellos mismos, en el sentido de que todo el mundo está hablando en voz alta, no los que estamos allí en las gradas, el cuerpo legislativo. Okay. Todos están hablando. Cuando finalmente arrancan los trabajos, tú oyes un murmullo alto porque ellos continúan hablando entre ellos, entre su equipo de ayudantes, etcétera. A un nivel que el uso del mallete de, tú sabes, silencio, presten atención, fue bastante común en toda esa jornada de, vamos a decir, de la primera hora, porque no se van al orden. O sea, eso es como un gallinero. Esa es la palabra. A un salón de clase de muchachitos que la maestra no puede controlarlo. Esa es la palabra. Wow. De hecho, en un momento dado, la representante Mariana Nogales, de Victoria Ciudadana, usó su turno, 5 minutos que se le otorgan a cada uno, para dar un discurso de que, mira, nosotros estamos hablando aquí y no nos estamos prestando atención. Ninguno está haciendo caso de lo que dice el otro. Y esto es para considerar proyectos donde debatimos ideas y puntos de vista. Ajá. Y nadie aquí le hace caso a nadie. Okay. O sea que mientras un legislador habla, el otro está hablando por teléfono, el otro está hablando con 2 o 3 más,
Y así sucesivamente. O sea, cuando tú estás en la parte de arriba y miras, la palabra que dijiste es la correcta. Parece un gallinero. Wow. Entonces tú dices, ven acá. Interesante también, la mayoría de los legisladores usó su turno para hablar de cosas no relacionadas a los trabajos que se van a hacer allí. Entonces tú quedas impactado porque tú dices, esta gente tiene varios proyectos de ley que tú esperas, si lo presencias, que esos legisladores estén exponiendo ideas de los proyectos que van a considerar. Es como el sentido común, es lo lógico que se supone que pase. Ajá. Son los trabajos de hoy, pues de eso vamos a hablar, ¿no? De eso vamos a hablar. Y si quieres opinar de tal proyecto o dar un discurso de tal proyecto, pues yo lo hubiese considerado pues en la línea de los trabajos que se van a hacer. Pero si tú coges tu turno para un discurso político, partidista, cuando ya no hay elecciones, cuando los que están allí no van a votar por ti, pues a mí me parecía que una cosa no tiene conexión con otra. Tú sabes, Y eso luce como que siempre es así. Todos los que tienen más experiencia, por ejemplo, Milton Picón, que es un veterano en estas lides, yo le pregunto, Milton, ¿esto siempre es así? Y me dice, toda la vida ha sido así. Wow. Toda la vida ha sido así. Okay. Entonces nosotros estamos pagando a unos legisladores para que hagan un trabajo legislativo que a la hora de tu ir a presenciarlo allí, porque es tu derecho y las vistas son públicas, ¿no? O esos procesos son públicos, te das cuenta que hay mucho manga por hombro y de que entre ellos no hay tal cosa como compañerismo, comunicación, debate de ideas. Es como que cada cual ya tiene una posición y como cada cual tiene una posición, pues qué sentido tiene, ¿no? Sí, no me importa lo que diga. Pues yo cambiaría los procesos. Y entonces, ¿para qué son los 5 minutos si me vas a dar un discurso político o me vas a dar un discurso de un tema no relacionado a los trabajos? Oye, que son un montón, o sea que son de 5 minutos, están ahí ¿cuánto tiempo? Imagínate, si hubiesen ido todos, son 54 representantes, había creo que 27 ayer. No, la noche entera. Exactamente, exactamente. Realmente es algo que yo creo que cada puertorriqueño y cada elector en algún momento debe darse el lujo, si la palabra aplica, de ir allí a ver cómo son los trabajos. ¿Y por qué estaba a la mitad? O sea, también es uso y costumbre de que el ausentismo es normal. Es una excelente pregunta. Me gustaría que veteranos que van más te puedan decir de manera certera. Yo no sé si decirte de manera certera si es uso y costumbre que prácticamente para hacer quórum estaban apretados para hacer quórum. Yo creo que hicieron quórum ahí en el filo. Porque precisamente de 54 la mitad son 27. Ajá. Si hubiese habido uno menos, yo creo que no hay quórum y no lo pueden hacer. Te impacta. Tú dices, aquí tiene que venir gente con una visión nueva, con una mentalidad nueva, sí, de país, de trabajar por el país, porque si ese es el estilo tradicional de los legisladores de los partidos tradicionales, ¿qué flaco servicio le están haciendo a este país? Y los que estaban allí, que me pueden estar escuchando esta mañana, van a decir, Juan Carlos tiene toda la razón. O sea, no hay forma de que tú pertenezcas a un partido y que digas lo que yo presencié aquí está bien. No hay forma. O sea, no hay forma que ningún popular o ningún ¿verdad? PNP o ningún independentista vaya allí a decir, wow, qué tremendo está esto. Qué tremendo se hacen los trabajos legislativos aquí, qué buen ambiente, qué mucho tú aprendes del proceso, cómo edificas tu conocimiento. Están atendiendo todo lo que está pasando. Todo lo contrario. Hay una parte que es un protocolo que yo lo hubiese eliminado hace tiempo, que es luego de cada proyecto hay una lectura del proyecto. Pero esa lectura, para no tomar mucho tiempo, es un balbuceo a 300 millas por hora. De verdad. Donde tú estás escuchando en un micrófono a una persona. Que nadie le está haciendo caso, me imagino. Y que no hay quien entienda. Ajá. O sea, que no hay quien entienda porque usa un tono de voz y una velocidad que, o sea, lo que te va a dar es risa, es un chiste. Ajá. Pero es el protocolo. Ese proyecto, para los procesos legislativos, el reglamento requiere que hay que leerlo. ¿Y quién lo lee? Pues hay un muchacho allí que fue el que le dio lectura. Es para eso. Pero es me dicen que Dick Tracy tenía un personaje. Ajá. Ah, Murmullo. Murmullo. Oh, sí. Okay. Sí. Pues todo el mundo empezó a usar. Yo no lo tengo fresco en mi mente. Pero si conoces a Murmullo, eso. Murmullo, sí. Okay. El gran Murmullo. Tienes que buscar a Dick Tracy para que te diga qué dijo, porque Dick Tracy me dicen que era el único que lo entendía. Sí. Perfectamente bien. Es exactamente eso, Fernando. O sea que eso es una parodia, ¿no?
Para mí sí, o sea, con el mayor de los respetos al cuerpo legislativo. Pero cualquier ciudadano que nos escucha, que vaya allí, va a decir, ahora entiendo lo que Juan Carlos describió. Es una caricatura. Sí, porque si eso está en el reglamento, señores, elimínenlo. Si ya ustedes leyeron los proyectos y se da por hecho de que eso que hay que leer tipo murmullo es parte de un protocolo que se estableció yo no sé cuántos años atrás. Sí, saca eso. Ya no juega ningún efecto práctico. Claro. Elimínate esa cosa. Entorpece el trabajo legislativo, atrasa el trabajo legislativo, extiende las horas en que esa cosa dura y no juega ningún papel para nada. Qué increíble. Cosas como esas que tú dices, wow, y estos son los licenciados que nosotros elegimos. Esta es la gente, tú sabes, mero en estos asuntos, ¿no? Sí. Te sorprende. Sin duda, Puerto Rico merece mucho más. Hay que ir con otra mentalidad allí. Hay que fomentar el respeto. Hay que valorar el tiempo. Y vamos a lo que vinimos. Pero no, yo escuché discursos político-partidistas, pero que yo decía, pero esto es en serio. O sea, porque este legislador está dando, y estoy reservándome para que la gente no piense que lo estoy cogiendo, ¿verdad? También personal con nadie. Pero yo escuché discursos políticos desde el principio al fin que no jugaron ningún papel en el proceso de ayer. Okay. Tú sabes, cuando un legislador coge al otro partido y lo parte por la mitad, ante sus compañeros, ¿qué añadiste? ¿Qué hiciste? ¿Para qué? Claro. Sí. ¿A quién tú le hablaste? Sí. ¿En qué añadió eso a este proceso? Donde estamos viendo proyectos de ley, vamos a descargarlos, vamos a discutirlos o si se va a votación, yo quiero ver cómo tú vas a votar en cada uno. Te sorprende. Qué pena que nuestros políticos estén en ese viaje. Porque bien fuerte. Porque así es, ¿no? O sea, eso es como están en un viaje. Milton me dice, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Wow. Sí. Yo le preguntaba a Tamoy, me dice, muchachos, si vienes antes, aquí hemos salido a las 12 de la medianoche por todos esos procesos. Así que al cabo de las 6 de la tarde, cuando empezó el problema del apagón, pues ellos aprovecharon y suspendieron toda la vista, ¿verdad? El proceso de descargue de proyectos para mañana sábado. Así que finalmente los proyectos principales para los cuales nosotros fuimos allí, queríamos hacer acto de presencia de cómo iban a votar y cuál iba a ser la discusión, si alguna, pues se corrió para mañana. Se corrió para mañana. Bueno, entonces vamos a estar pendientes. Quiere decir que todavía no ha pasado nada. Exactamente. Mañana es el día. Todo aquel que quiera servir al país, de cualquier partido político, yo no estoy diciendo que tiene que ser en uno, de cualquier partido, pero que tengas una mentalidad diferente y que realmente te ocupe el país, deberías pensar seriamente en entrar al ruedo político con una mentalidad diferente y cambiar mucho de lo que yo presencié ayer allí. Qué pena, ¿verdad? Sí. Pero bueno, vas a continuar pendiente a todo el proceso de este fin de semana, ¿verdad? Correcto, sí, estamos totalmente conectados, voy a estar súper pendiente, parte del liderato va a estar allí mañana, también que no se quitan, así que vamos a estar bien pendientes para mantener precisamente a los oyentes de la emisora al tanto de cada detalle que se da con estos importantes proyectos que están allí, el más importante, el 714, para mí, el más importante, el 714, que es el proyecto que de ser aprobado, educación, se implementaría la enseñanza de perspectiva de género en el sistema público de enseñanza. Bueno, señores, hasta acá, comentando la noticia, nos pusimos al día. Ya mismo viene Angie González, que tendrá algo que decir también. Ya mismito viene Angie por ahí. Eso es lo próximo. Buenos días, Puerto Rico. Bueno, son las 6:54 en la mañana, empezando el fin de semana contigo.